Ese es mi nombre, Martín Azpilicueta Valderrama, soy ingeniero civil, me dedico a la docencia ya casi 5 años y una de mis especialidades es costos y presupuestos, entonces pues tengo la oportunidad hoy día con 100% de ingenieros de poder dictar el curso el webinar gratuito de introducción a los costos y presupuestos. Bien, entonces como el ingeniero había comentado, por favor sería bueno que todos apaguen su audio, su micrófono para que no se pueda cruzar lo que yo estoy comentando con otros participantes, ¿no? Se puede cruzar el audio. Bien, como parte de la introducción de costos y presupuestos en edificaciones, ¿bien? Es muy importante saber la definición, ¿está bien? Por ejemplo, la definición de un presupuesto es que pre significa antes de o anticipar y supuesto se refiere a suponer cuánto más o menos puede costar una edificación, ¿está bien? El día de hoy yo les voy a enseñar todas las importancias de costos y presupuestos, o vamos a, completar toda esta página de la importancia de costos y presupuestos, pero desarrollando un costo y presupuesto como introducción. ¿Está bien? Entonces vamos a desarrollar con este Excel, que seguro en otra ocasión se los podemos compartir. ¿Está bien? Bien, la plantilla que ahorita ustedes ven aquí en el Excel es una plantilla típica de un presupuesto. El presupuesto siempre está dividido en 3 partes. La primera parte que estoy poniendo de amarillo es la parte del encabezado de un presupuesto. La segunda parte, que lo estoy dejando en blanco, es el cuerpo del presupuesto. Y la tercera parte, que vuelvo a poner de color amarillo, es el pie del presupuesto. Bien, siempre en el encabezado va información. Yo entiendo de que la mayoría de las personas que ahorita estamos revisando el webinar, sabemos un poco de costos y presupuestos, entonces no voy a detenerme mucho en el detalle, ¿está bien? El encabezado del presupuesto define mucho el presupuesto que tú estás viendo. Por ejemplo, da el nombre, donde dice presupuesto podemos poner construcción de un edificio. Tiene que indicar el subpresupuesto, la especialidad, por ejemplo, estructuras. Te tiene que indicar el nombre del cliente, por ejemplo, el Real Plaza, puede ser un cliente. Te debería indicar el nombre del supervisor, el nombre del contratista, el nombre del residente, el monto del presupuesto, pero toda esa información, si bien es cierto, tú la puedes poner, el S10 no te lo permite, ¿ya? Sí te permite, por ejemplo, poner el lugar, que es Trujillo, y la fecha, que es hoy, 11 de abril del 2020, ¿correcto? Entonces, de nuevo, o como resumen, el encabezado de un presupuesto solamente lleva información del proyecto, solo información, ¿ya? Si tú deseas, le pones más información, si tú deseas, simplemente pones las que yo acabo de escribir, ¿está bien? Luego pasemos al cuerpo del presupuesto, ¿ya? El cuerpo del presupuesto, en cambio, tiene títulos y partidas, nada más tiene, ¿ya? Por ejemplo, un título que ahorita puedo poner puede ser edificaciones. Otro título puede ser concreto armado. Perdón, un subtítulo puede ser concreto armado y otro subtítulo puede ser concreto simple. A ver, los títulos y los subtítulos son solo palabras. Por ejemplo, ahorita yo no necesito de un libro o de una bibliografía, de un internet o de alguien que me explique cómo crear títulos o subtítulos. Son solo palabras. La intención de esas palabras es que agrupen partidas. Y ustedes saben que las partidas son tareas. Entonces, ahorita yo necesito poner tareas en el cuerpo de mi presupuesto, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo el subtítulo concreto armado, es porque las partidas tienen que ser de concreto armado. Las tareas, partidas, son lo mismo, tienen que ser de concreto armado. Por ejemplo, concreto F'C, resistencia 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, además, una partida tiene que ser específica. No puedo simplemente llamarlo concreto 210 porque ese concreto puede ser usado en columnas, en zapatas o en vigas. Vamos a ponerlo para zapatas. ¿Ya? El concreto simple, por ejemplo, puede ser concreto, el concreto simple tiene muchos concretos que existen, por ejemplo, el falso piso, el contrapiso, el solado. Entonces vamos a poner un concreto simple específico. Otro subtítulo más voy a crear, que es, por ejemplo, el contrapiso. Bien.
Y si tengo como subtítulo el contrapiso, voy a tener que tener una partida de eso. Tiene que ser contrapiso de dosificación 1 en 4.5 y espesor 5 centímetros. ¿Ya? Como les estaba explicando, el cuerpo del presupuesto solamente tiene dos cosas. Sería bueno que ustedes también, mientras ven la grabación de hoy, apunten, ¿no? Tiene tareas, que son las que están de negro, tareas o partidas, y tienen subtítulos, que son los que están de azul, y títulos, los que están de rojo. Nada más, ¿ya? Esos tienen un ítem que se enumera si tú usas un programa como el S10 o el MS Project automáticamente, pero si no, también es muy fácil enumerar. Por ejemplo, yo que estoy usando el Excel, a edificaciones, si yo le pongo 1, el concreto armado puede ser 1.1, el concreto para zapatas 1.1.1, el concreto simple 1.2, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, los ítems han sido creados por mí, las títulos también, y las partidas que hoy día yo les quiero enseñar a resolver son las que están de color ahí negro, ¿ya? Los títulos y subtítulos no tienen más información, ¿ya? Solamente mueren en el nombre, mientras que las partidas no. Las partidas nacieron de un proceso constructivo. Ustedes, si quieren crear un presupuesto de obra, necesitan saber procesos constructivos. Uno no puede desarrollar presupuestos de obra si no conoce el proceso constructivo. Por ejemplo, vamos a suponer que en el proyecto que estemos desarrollando se necesite de concreto para zapatas. Ese concreto para zapatas, cuando aprendemos a metrar, le definimos una unidad. O, por ejemplo, lo revisamos de nuestra norma técnica, ¿ya? La unidad para el concreto para zapatas, estoy totalmente seguro que la mayoría de nosotros lo sabemos, o todos, es el metro cúbico. Y el concreto para contrapisos es el metro cuadrado. Bien, entonces las partidas sí tienen más información. ¿Se dan cuenta? Empezamos con la unidad. Tiene unidad, cosa que no tenían los títulos y los subtítulos. Una vez que tienen unidad, también tienen metrado, que es cantidad. El metrado nace de planos. Como no tenemos planos en la clase de hoy, los vamos a inventar, ¿ya? Los vamos a inventar. Por ejemplo, un segundo, el metrado que puedo definir puede ser de 120 metros cúbicos, y puede ser en contrapiso de 960 metros cuadrados, ¿ya? Ya inventé el metrado, no se olviden, si alguien me pregunta de dónde nació el metrado, lo he inventado para esta sesión, pero salen del que tú lo metres en el plano, ¿está bien? Parte de la introducción es que yo te explique cómo salen estos costos unitarios. Y no solo eso, vamos a completar el presupuesto entero, y no solo eso, vamos a llegar a desarrollar análisis, cálculo de recursos, rendimientos, cálculo de duraciones y cálculo de calendario semanal. Por eso que yo he tratado simplemente de hacer solo 2 partidas. Créanme que no me voy a demorar más de 1 hora, y después de eso ustedes me van a poder preguntar. Lo otro es que yo estoy haciendo todo este presupuesto o todas estas hojas de Excel las voy a desarrollar con una intención, ¿ya? La intención ahorita no es aprender al 100% costos y presupuestos, porque no se podría. La principal intención es recordar, mucho recordar, ¿ya? Lo que es costos y presupuestos, o aclarar algunas dudas, ¿sí? O tener una buena introducción, porque acá lo vamos a explicar detalladamente, y sobre todo escribir, porque podemos escribir hasta 10 importancias de los presupuestos de obra, ¿ya? Acá vamos a tener que escribir 10 importancias del presupuesto de obra, ¿está bien? Entonces, yo termino de desarrollar el Excel y nos regresamos al Word para hacer eso. Bien, los costos unitarios que yo he puesto de color naranja, los costos unitarios que yo he puesto de color naranja, son los costos de cuánto costaría, por ejemplo, 1 metro cúbico de concreto para zapatas. ¿Está bien? Si tú tienes 120 metros cúbicos de zapatas en tu proyecto, eso es cantidad. Pero el costo unitario es saber cuánto cuesta 1 metro cúbico de esto. Por ejemplo, en este caso, como la unidad cambia, es saber cuánto cuesta 1 metro cuadrado de contrapiso. Bien, para calcular estos costos unitarios, la única forma, porque no existe otra, la única forma es desarrollando un análisis de costos unitarios. Entonces, vamos a desarrollar un análisis de costos unitarios. ¿Está bien? La plantilla para desarrollar un análisis de costos unitarios es la siguiente, la que tú tienes aquí en pantalla. Bien, para que tú desarrolles un análisis de costos unitarios, lo que necesitas primero es conocer el trabajo.
Por ejemplo, el primer trabajo que vamos a desarrollar, que es concreto para zapatas, tú deberías haber estado en algún proyecto de construcción donde hayan hecho concretos para zapatas, por lo general para que tú puedas desarrollarlo. Si no, se te va a hacer un poco difícil. Pero ¿cómo reemplazas esas dudas, por ejemplo, si no has estado en un proyecto de construcción así? Preguntando, ¿ya? Preguntando a un maestro de obra, o un ingeniero, o un arquitecto que sí tenga esa experiencia. Bien, pasémonos a desarrollar el análisis. No se olviden, ahorita, justo ahora, voy a empezar a desarrollar cuánto cuesta un metro cúbico de concreto 210 para zapatas. Se desarrolla con esta plantilla, y para eso conoces la tarea. Yo, como conozco la tarea, sé que se necesitan materiales, por ejemplo. ¿Qué materiales, profesor, se necesitan para desarrollar un concreto 210 para zapatas? El cemento, ¿ya? Yo lo puedo dejar solo en cemento, pero te recomiendo que le pongas un poco más de detalle. Si tú deseas marcas, si tú deseas el tipo, por ejemplo, cemento Portland tipo 1, o por ejemplo, cemento Pacasmayo antisalitre. O sea, sí te recomiendo que seas más específico, que le pongas Portland tipo 1, Portland tipo 5, o Pacasmayo, o Inca, etc. ¿Por qué sí te recomiendo esto? Porque si tú lo dejas solo en cemento, realmente te vas a dar cuenta que en el cálculo de materiales no te va a servir del todo. ¿Ya? No te va a servir del todo ponerlo así. Dejémoslo en cemento, Pacasmayo, antisalitre. Después lo que necesitas, como conozco el trabajo, los materiales que se usan para un concreto 210 es la arena gruesa, la piedra chancada de media, el agua, la gasolina para la mezcladora y la gasolina para la vibradora. ¿Está bien? Esos son los materiales. En mano de obra, en cambio, siempre la mano de obra que tú tengas que poner en tus análisis de costos son los siguientes: capataz, operario, oficial y peón. En equipos y herramientas, estoy comenzando a completar, en equipos y herramientas lo primero que tienes que poner son las herramientas manuales. Siempre las herramientas manuales solamente se mencionan como tal herramientas manuales y no se pone pico lampa, ¿ya? Solo herramientas manuales. Y los equipos, pues, que necesitas para este trabajo. Te cuento, para hacer concreto en zapatas necesitas una mezcladora de concreto y una vibradora de concreto. Bien, una vez que tú tienes las partidas, o perdón, la descripción de los recursos se llaman, ¿ya? Una vez que tú tienes la descripción de los recursos que necesitas para un concreto para zapatas, le tienes que poner la unidad. La unidad es cómo tú consigues este material. Por ejemplo, ¿cómo te venden el cemento? En bolsas. No te lo venden en kilos. ¿Cómo te venden la arena gruesa? En metros cúbicos. Y la piedra en metros cúbicos. El agua también en metros cúbicos. La gasolina en galones. ¿Ya? ¿Cómo tú pagas o calculas tu mano de obra? Puede ser en semanas, pero también es en horas. ¿Ya? Horas. ¿Cómo tú calculas el costo de las herramientas manuales? En construcción o en análisis de costos, siempre se calculan como un porcentaje la mano de obra. Es por eso que de ahí proviene la unidad. Porcentaje MO, porcentaje mano de obra. La mezcladora es hora máquina y la vibradora también es hora máquina. ¿Ya? Empecemos con los precios, la columna más fácil de desarrollar. Los precios de estos recursos, todo se llama recursos, nacen de que tú investigues o cotices. Esa es la palabra, cotizar. Tú siempre tienes que cotizar. Si no cotizas y preguntas, estás haciendo o te estás dañando tu presupuesto. Por ejemplo, mucho ocurre de que me llaman o me escriben y me dicen: ingeniero, ¿cuánto costará el cemento para Pacasmayo antisalitre? O sea, a mí no deberían preguntarme. Deberían preguntarle a Sodimac, a Promar, a Maestro, a Dino. ¿Sí me dejo entender? Es más, ni siquiera deberían preguntarme a mí, porque yo probablemente tengo un proyecto en Cajamarca y tú lo necesitas para Piura o para Trujillo. ¿Sí me dejo entender? O sea, no te sirve mi información. ¿Ya? Tú tienes que cotizar. Vamos a suponer, porque no tenemos el tiempo para ahora cotizar, vamos a suponer que pero sí te voy a dar precios aproximados de mercado, ¿ya? Vamos a suponer que el cemento cueste 25 soles. Si el precio del cemento a ti en tienda te cuesta 25, siempre le tienes que retirar el IGB. ¿Cómo se le quita el IGB a un precio? Dividiéndolo entre 1.18, ¿ya? La arena, cotizas y te dicen que te quieren cobrar 24. Si te cobran 24, le quitas el
IGB también. Piedra, te dicen que te van a cobrar 50, le quitas el IGB. Agua, te dicen que te van a cobrar 5 soles, el metro cúbico, le quitas el IGB. La gasolina, no necesitas cotizar, te vas a cualquier grifo y encuentras que la gasolina está a 14 soles el galón, le quitas el IGB. Sigue siendo misma gasolina, le quitas el IGB. Sigo en columna precios, profesor. Precio de la mano de obra. El precio de la mano de obra, me voy al Word que yo les he enseñado al comienzo, el precio de la mano de obra siempre tiene que ser, ¿ya? Siempre, el que te da Capeco, ¿ya? En este caso usamos la información que nos da Capeco. Capeco y Conafovisar todos los años se reúnen y definen unos precios entre el 1 y el 31 de mayo del 2019 al 2020. Quiere decir que del 1 de junio del 2020 al 31 de mayo del 2021 van a ser otros precios, ¿ya? Esos precios que te da Capeco y Conafovisar, tú los tienes que calcular. Entonces, por ejemplo, Capeco te dice que la mano de obra, que el operario cuesta 183.51 soles por día. Si Capeco te dice eso, tú necesitas la información, regreso al análisis, ¿en qué unidad? En horas. Entonces, te preguntas, pues, ¿no? Si 183.51 soles cuesta el día, para yo saber cuánto cuesta la hora, lo tengo que dividir entre 8. Si yo lo divido entre 8, me cuesta la hora 22.94. Listo. El oficial, igual. Si 145.15 me cuesta el día, quiero saber cuánto me cuesta la hora, lo divido entre 8, 18.14. Por último, el peón, si me cuesta 131.09 el día, ¿cuánto me cuesta la hora? Lo divido entre 8, 16.39. Y el capataz, profe, el capataz, ¿por qué no tiene datos? Porque no me los brinda Capeco, o sea, yo no me los puedo inventar. La única manera que tú puedas saber cuánto cuesta el capataz, y te lo dice Capeco también, es que lo multipliques por 20% el costo del operario. Y ese costo le pongas como costo de capataz. ¿Ya? Entonces, a ver, me voy acá y digo, 22.94 cuesta el operario. Si quiero saber cuánto cuesta el capataz, lo multiplico por 1.2. Eso me sale 27.53. Listo, 27.50. Entonces, esos precios que nosotros obtenemos de Capeco lo tenemos que poner idéntico en nuestro análisis de costos. Entonces, vamos a ponerle. Bien, el costo del capataz, aquí lo ponemos. 27.53. El costo del operario, 22.94. El costo del oficial, 18.14. El costo del peón, 16.39. Bien, ya no necesitamos ese Word, lo minimizamos. ¿Bien? Ya tenemos el costo de los recursos de mano de obra, tenemos el costo de los recursos de materiales, nos falta el costo de la mezcladora y la vibradora. Al igual que los materiales, los equipos se cotizan, ¿tá? Uno tampoco puede buscar de un libro cuánto está la hora de mezcladora o la hora de vibradora, o preguntarle a tu profesor cuánto está la hora de mezcladora o cuánto está la hora de vibradora, porque yo no sé quién te lo alquila. ¿Sí me dejo entender? Puedes tener un amigo que tenga una mezcladora nuevecita, o sea, que quiera alquilarlo caro, como puedes tener un amigo que tenga una mezcladora con 5 años de uso y que obviamente te lo alquila más barato. O sea, realmente no puedo darte ese costo, tienes que investigar. Vamos a suponer que la mezcladora te alquilen a 100 soles el día, y como le tienes que quitar el IGB, lo divide entre 1.18. Pero como te he dicho que son 100 soles el día, y tú necesitas, mira la unidad en horas, lo divides entre 8. ¿Está bien? Así lo hemos obtenido, ¿ya? 100 soles el día, le quito el IGB y lo divido entre 8. A ver, hagamos lo mismo con la vibradora. La vibradora, vamos a suponer que tú cotizas a 75 soles el día. Le quitas el IGB y como el costo es diario y tú necesitas el costo por hora, lo divides entre 8. Bien. Ya tenemos todos los costos y ahora necesitamos las cantidades. Desarrollando las cantidades vamos a desarrollar recursos, rendimientos, un pequeño calendario diario y semanal que lo vamos a hacer muy rápido. ¿Ah? Muy rápido.
realmente espero bastante sus preguntas, porque la idea pues es que todo haya quedado claro, ¿ya? Para que tú sepas la cantidad de materiales que tú necesitas, y esto es clave, para 1 metro cúbico, necesito que vuelvas a recordar que lo que aquí estamos haciendo es calcular la cantidad de, el costo de 1 metro cúbico, ¿ya? Tú no estás calculando el costo, regresas al metrado, de 120. Tú estás calculando el costo de 1 metro cúbico. Entonces necesitas usar información. En el caso de los concretos, desarrollar las cantidades son muy sencillas, porque usas tablas, ¿ya? En el caso de otros análisis, probablemente se complique un poco más. Por ejemplo, en el caso de arquitectura, de drywall, de vidrios, de baldosas, de enchapes, de pinturas, de tarrajeos, porque tal vez no existan tablas, ¿ya? Pero eso es obviamente parte de otro tema, ¿ya? Ahorita estamos en la introducción. Y el concreto, que es de los más usados, vamos a aprender hoy. Entonces, para que tú sepas las cantidades, te dije que tienes que usar tablas. Aquí tengo las tablas. Ya vamos a buscar en el Word la tabla. Por ejemplo, me voy a buscar, aquí está. Mira, en concretos armados tú te puedes dar cuenta que para que tú obtengas un concreto 210, tú necesitas 9.73 bolsas de cemento. Además, necesitas 0.52 metros cúbicos de arena, 0.53 metros cúbicos de piedra y 186 litros. Si esta tabla me da la información de cuánto material necesito para 1 metro cúbico, simplemente esa tabla la usas, ¿ya? Y vamos a usarlo. Por ejemplo, en cantidad, vamos a ponerle 9.73, ¿ya? Tendríamos que poner inmediatamente en arena gruesa 0.52, pero me detengo un rato, ¿ya? ¿Por qué? En 9.73 es la cantidad de bolsas de cemento que entran en 1 metro cúbico de concreto 210, pero sucede algo. Cuando ustedes metren, cuando ustedes hacen metrado, ustedes en el metrado no incluyen desperdicio. O sea, por ejemplo, tú metras 50 metros cuadrados de tarrajeo. Tú en tu resumen no pones 55 o no pones 60 para decir he puesto más metrado por un tema de desperdicio. Imposible, realmente malogras tu metrado. De nuevo, me explico, vamos a suponer que tienes 100 metros cuadrados de enchape, tú en tu metrado no pones 120, por 20 metros más de desperdicio, imposible. Pero tú sí necesitas desperdicio. ¿Y qué es un desperdicio de materiales? Un desperdicio de materiales es que te llegue material a tu obra y que, bueno, pues bolsas de cemento lleguen rotas, se pierdan, se enduren, no sé, se mojen, tantas cosas le puede pasar a tu material, ¿ya? O en todo caso, que simplemente entre más material, porque, bueno, por la condición misma del proyecto. Entonces, tú necesitas siempre incluir desperdicios en tus análisis de costos unitarios, ¿ya? Cuando tú incluyes el desperdicio, es multiplicadores de la tabla por un adicional más. Vamos a suponer que yo quiero un adicional del 5%, es por eso que estoy multiplicando por 1.05. Conclusión, todos los valores de cantidad de materiales se multiplican por 1.05, todos. Entonces, 9.73 por 1.05. Enter. Arena gruesa. ¿Cuánto era arena gruesa? ¿Recuerdan? 0.52. Entonces pones 0.52 por el desperdicio 1.05. ¿Ya? Piedra chancada, te vas a la tabla y dices 0.53 por 1.05, que es el desperdicio. Agua, 186 litros, cuidado con las unidades, 186 litros, pero yo necesito la unidad de metros cúbicos, entre 1000, para pasarlo a metros cúbicos, pero necesito incluir el desperdicio por 1.05. Se acabó. Bien. Gasolina para mezcladora y gasolina para vibradora, dejémoslo por ahora descansar, ¿ya? Dejémoslo por ahora descansar. Vámonos a pasarnos ahora a la mano de obra. Muy rápido lo estamos desarrollando, espero que esté quedando claro, y espero definitivamente para los que ya saben costos y presupuestos, espérense un poquito más, porque se vienen unos temas que definitivamente yo uso mucho en proyectos y también les va a interesar mucho, que son el cálculo de recursos, los calendarios diarios, el cálculo de duraciones y la importancia realmente del costo y presupuesto, ¿ya? Entonces, supuestamente,
acabé materiales, ¿ya? Digo supuestamente porque ustedes saben que me falta gasolina para, solamente gasolina, ¿ya? Supuestamente acabé materiales. Me paso a la mano de obra, entonces. Para que tú empieces a desarrollar la mano de obra, lo primero que necesitas es poner la cuadrilla, ¿ya? La cuadrilla no nace de Capeco. ¿Por qué? Porque Capeco, si bien es cierto, tiene libros muy completos, son información de rendimientos de proyectos de ellos, ¿ya? Son información de sus proyectos, no son lo mismo a nuestros proyectos, no es nuestra misma ciudad, no es nuestra misma gente, no tienen la misma edad, no tienen la misma fuerza, no tienen la misma experiencia, no necesariamente nuestro rendimiento puede ser menor, puede ser mayor todavía, ¿ya? Entonces, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo que cada vez que tú vayas a un proyecto, veas el rendimiento de tu gente, ¿ya? Porque normalmente tú vas a ir llevando a tu gente de un proyecto a otro, ¿no es cierto? Porque los conoces, porque confías sobre todo. Entonces, vamos a empezar a poner la mano de obra. Si la cuadrilla no sale de Capeco, ¿de dónde sale? De la experiencia. Como ahora la clase es mía, lo voy a poner de la experiencia. Mira, al capataz yo no lo necesito al 100% de su capacidad. Quiere decir que no lo necesito netamente supervisándome concreto para zapatos. Entonces lo voy a poner a un cuarto de su capacidad. Eso es 0.25. ¿Ya? Ese capataz va a estar de aquí a otro lado. Por si acaso, el capataz no es lo mismo que el maestro de obra. El maestro de obra tiene otra experiencia, tiene otra función. El capataz mucho ayuda en la velocidad de tu cuadrilla de trabajo, ¿ya? No es lo mismo el maestro de obra. Pasémonos a operario. El operario, en este caso, y si definitivamente te gustan los costos y presupuestos, normalmente tú a operario lo llamas a quiénes, al albañil, al encofrador, al fierrero, al gafitero, al electricista, al pintor, al enchapador, o sea, a todas esas personas que hacen trabajo, si me dejo entender, o perdón, tienen una especialidad en un trabajo de construcción. Entonces, si te gustan mucho los costos y presupuestos, te recomiendo tal vez que dejes de llamarlo operario y ya, o sea, tal vez le puedas poner operario albañil. Y si fuese fierro, operario fierrero, y si fuese encofrado, carpintero, y si fuese gafitería, gafitero, ¿ya? Es una recomendación. Voy a ponerlo para ahora, operario albañil. ¿Cuántos albañiles necesito? Si es concreto para zapatas, tú necesitas los albañiles para que controlen niveles, para que nivelen el concreto, para que verifiquen, ¿no? Para que te puedan ayudar dentro de la zapata. Yo creo que con 2 son más que suficientes. El oficial se le conoce oficial o también se le llama ayudante, ¿ya? Yo escucho mucho, a veces yo también me equivoco, de que lo llamamos ayudante al peón, y eso está mal por si acaso, ¿ya? El ayudante es el oficial. ¿Por qué se le llama ayudante? Porque ayuda directamente al operario. Entonces, ¿cuántos oficiales necesitas? Tú me puedes decir, si tengo 2 albañiles, tal vez 2 oficiales, si deseas. También puede ser 1, no hay ningún problema. Ahora, peones. Los peones se van a encargar de los trabajos que requieren un poco más de fuerza y menos de experiencia. Por ejemplo, el peón agarra las carretillas, agarra el pico, agarra la lámpara, descarga el cemento, rompe paredes, ese tipo de cosas hace el peón. Entonces, ¿cuántos peones tú necesitarás acá? Según mi experiencia, aproximadamente 8 peones, ¿ya? Entre unos 3 con carretilla y los otros 5 probablemente para que te elaboren la mezcla del concreto, ¿ya? Ahora, te cuento algo rapidísimo. Esta cuadrilla de 11 personas puede ser 12, puede ser 13, puede ser 10. O sea, te digo que puede ser más o puede ser menos. Y igual estaría estando bien. Porque como depende de la experiencia de cada profesional, tal vez en algunos proyectos tuyos lo has hecho mejor con menos gente. ¿Sí me dejo entender? O sea, tal vez en proyectos tuyos lo has hecho con 4 operarios. Excelente, ponle 4. O sea, nunca hay una cuadrilla mal, ¿ya? Nunca hay una cuadrilla mal. Siempre la cuadrilla depende del profesional que lo elabora. Una vez que tú pones la cuadrilla, que en este caso lo he puesto yo, defines el rendimiento. El rendimiento es saber cuánto avanza, según este trabajo, por día, esta cantidad de personas. O sea, estas 11 personas, ¿cuántos metros cúbicos de zapatas avanzan por día? Eso se pone acá, en rendimiento. Aproximadamente te van a avanzar 10 metros cúbicos por día. Una vez que tú pones el rendimiento, desarrollas la cantidad. Cantidad es cuadrilla por 8, entre, y siempre es así, rendimiento, ¿ya? Es muy fácil, ¿ya? Es muy fácil. De nuevo, cuadrilla por 8, entre,
rendimiento. Mira, voy a hacer, como son 4, lo hago para que te quede grabado. Cuadrilla por 8 entre rendimiento. De nuevo, cuadrilla por 8 entre rendimiento. Listo. Ya se terminó de desarrollar la mano de obra. Nos queda equipos y nos queda muy poco ya por terminar. Empecemos con las herramientas manuales. Las herramientas no tienen cuadrilla como tampoco lo tienen los materiales. Si tú te das cuenta, no tienen cuadrilla, pero sí tienen cantidad. La cantidad es un porcentaje. Por ejemplo, puede ser 3%. Si tú te das cuenta, 3% es 0.03 o puede ser 5%, que es 0.05. Depende de ti. Te recomiendo 3%. Yo creo que es un buen cálculo, 3%. Pero ¿3% de qué? ¿Te acuerdas que te expliqué qué significaba esto? Porcentaje de la mano de obra. Entonces, si es 3%, es 3% de la mano de obra. Y la mano de obra está acá, mira. 161 es el total de la mano de obra de este análisis. Entonces, es el 3% de esa mano de obra. Enter. Si alguien, por ejemplo, me está dudando de dónde sale el parcial sale de multiplicar cantidad por precio, ¿ya? El parcial sale de multiplicar cantidad por precio. Por ejemplo, este parcial sale de multiplicar cantidad por precio, este parcial de mano de obra sale de multiplicar cantidad por precio, y ahí está. Y este parcial, obviamente, de las herramientas también sale de multiplicar cantidad por precio. Bien, la mezcladora y la vibradora, como son equipos, al igual que los equipos de excavadoras, retroexcavadoras, compactadoras y otro tipo de equipos que se usen en construcción, su unidad por lo general son las horas máquina. Y como son en horas las unidades, se desarrolla idéntico como se desarrolla la mano de obra. A ver, la mano de obra es hora, pero hombre. Los equipos es hora, pero máquina. Igualito se desarrolla. ¿Qué quiere decir que se desarrolla igual? Que tienes que poner primero la cuadrilla. Entonces, a ver, si es un concreto para zapatas y voy a desarrollar y voy a necesitar mezcladoras, ¿cuántas? Alguien me puede decir 1, otros me pueden decir 2, depende de ustedes. Mira, te recomiendo que sea suficiente con 1, ¿sí? 1, y vibradora 1 también, ¿ya? Si tú ya le pusiste cuadrilla, lo desarrollas la cantidad idéntico como lo has desarrollado la mano de obra, que es seleccionar cuadrilla, multiplicar por 8 y dividirlo entre el rendimiento. De nuevo, cuadrilla por 8 y dividirlo entre el rendimiento. Bien. Solo me falta la gasolina y termino el análisis de costos, ¿ya? En la gasolina, necesitas tablas, ¿ya? Necesitas tablas nuevamente. Por ejemplo, me voy a la tabla de este tipo de equipos y me doy cuenta que, por ejemplo, una mezcladora de concreto, ¿ya?, gasta aproximadamente 0.48 galones por hora. Este de acá que te lo voy a pintar de otro color, ¿ya? O, por ejemplo, también sé que una vibradora de concreto, ¿ya?, gasta aproximadamente 0.16 galones por hora. O este de verde que también te lo voy a pintar, ¿ya? Esa información tú lo sacas de tu equipo. Cuando compres tu equipo te van a dar tu ficha técnica, o si no lo buscas en internet y lo vas a encontrar, ¿ya? Entonces, si la mezcladora gasta 0.48 galones, o sea, casi medio galón por hora, ¿qué pongo en el análisis? Pones lo siguiente. Mira, hay que pensarlo. 0.48 galones por hora. ¿Y qué significa este valor? 0.80. 0.80 significa la cantidad de horas que tu mezcladora necesita para elaborar 1 metro cúbico de concreto. Y acá tú necesitas la cantidad de galones para 1 metro cúbico de concreto. Entonces la respuesta es 0.48 por 0.48 por esas horas. ¿Ya? De nuevo, 0.48 galones por hora. Entonces, 0.48 galones por la cantidad de horas que necesito de mezcladora para hacer 1 metro cúbico. A ver, la vibradora, profesor.
0.16 galones por hora por la cantidad de horas de vibradora que necesito para 1 metro cúbico de concreto. Se acabó, ¿ya? Se acabó. El análisis de costos ya se terminó. El análisis de costos ya se terminó. ¿No? El análisis de costos ya se terminó. Y te sale un costo unitario, por ejemplo, de 439 soles. Ese costo unitario yo le he puesto la palabra planificado porque sucede algo. Cuando tú te sientas en tu computadora, como todos ahorita estamos sentados, y te pones a analizar qué cosas incluir en tu análisis, por ejemplo, hemos pensado qué recursos, hemos pensado cuánto costará, hemos pensado cuánto entrará, y con eso hemos obtenido cuánto cuesta, ¿ya? Cuando tú hagas eso, se llama planificado. Siempre cuando tú hagas eso, se llama planificado. Siempre que tú no estés en obra. Porque si tú estás en obra, ya es otro costo, ya se llama real. Pero ¿qué costo necesitas tú que le vas a presentar a tu cliente? O sea, si tú estás haciendo un análisis, un presupuesto para un cliente, eres una empresa constructora o deseas tener una empresa constructora, de las cosas que más te van a pedir es un presupuesto de obra. ¿Qué necesitas presentar? ¿Qué costo necesitas presentar? El venta. Profe, ¿qué es el costo venta? Mira, el costo venta es lo siguiente. Decir que tú vas a cobrar 439.34 soles por este concreto es decir más o menos lo siguiente, en otro ejemplo, ¿ya? Es que tú abras un restaurante y que por cada plato de menú tú gastes 5 soles. Esos 5 soles los gastas en pollo, arroz y menestras. Y que tú cobres 5 soles. Pregunta, ¿tú cobrarías 5 soles si gastas 5 soles? La respuesta es que no. Tú no cobrarías lo que a ti te cuesta. Primero porque te estás arriesgando. ¿Qué pasa si te cuesta 5 soles 20? O sea, ya abres un negocio para perder dinero. Me dejo entender, entonces tú me dices, pero si yo gasto 5 soles por cada plato de menú, entonces cobro 7, cobro 8, cobro 10. Es lógico, y en construcción es igual. Tú tienes que cobrar siempre un poco más. No te arriesgues a cobrar exactamente lo que dice tu análisis, porque corres el riesgo, y la construcción es muy riesgosa, corres el riesgo de que no se cumpla al 100%. Entonces, los costos que normalmente se manejan en construcción son de aproximadamente 20% más. Entonces, quiere decir que tú cobrarías por este concreto 527 soles. ¿Ya? Si por ahí alguien que está en esta clase ve el costo y dice, uy, profe, definitivamente está muy caro, no necesariamente es que esté mal. O sea, es porque hemos analizado que el trabajo se va a hacer así. ¿Por qué? Yo puedo hacer que salga más barato, pero sencillo, mira, analizo diferente. Digo, mi gente, mis 11 personas ya no van a ser 10 cubos, sino van a ser 15. ¿Qué pasa si yo le pongo 15? Date cuenta con el precio unitario, mira, todavía no lo cambio. ¿Cuánto era el costo planificado? 4.40 casi. ¿Y cuánto era el venta? 4.30. Lo pongo 15. Bajó. Y bajó bastante, ¿eh? Y bajó bastante. Entonces, no quiere decir que mi concreto esté caro. Mira, retrocedo a 10. Quiere decir que yo estoy pensando que así lo voy a hacer. ¿Ya? Te aseguro que no es lo mismo que tú hagas un concreto para zapatas. Yo, por ejemplo, vivo cerca del Real Plaza. Al frente del Real Plaza, en un terreno que haya al frente del Real Plaza, que, por ejemplo, cerca de Buenos Aires. Porque te aseguro que si tú haces excavaciones en Buenos Aires, rápido encuentres agua. Y eso va a ser un poco más difícil para ti hacer zapatos. Entonces, tu rendimiento tal vez sea menor, la cantidad de gente que necesites tal vez sea mayor, el tipo de concreto y la cantidad de agregados que entre tal vez sea mayor. No lo sé, en serio. O sea, hay tantas cosas que pueden suceder. Por eso es que este concreto que me salió ahora no es caro, es el concreto correcto según mi análisis. Siempre tú tienes que responder eso. ¿Por qué cobras tanto? ¿O por qué cobras tan poco? ¿O por qué tienes ese precio? Porque lo analicé así. Porque ¿quién es el profesional, no? O sea, el profesional somos todos nosotros los que estamos ahorita en la clase, y lo hemos analizado así. Así nos cuesta, así nos va, y así vamos a cobrar. Entonces, costo-venta, 20% más. Ese costo se pone acá, el venta se pone acá.
Una vez que tú sabes cuánto cuesta el metro cúbico de concreto, lo multiplicas por la cantidad de metros cúbicos de concreto que hay y te sale el parcial. Mira, no me voy a demorar más de 5 minutos, voy a desarrollar el segundo análisis y nos vamos a los temas nuevos que estoy totalmente seguro que a muchos les va a servir en sus proyectos. ¿Está bien? 63.000 soles cuesta el metro cúbico de concreto 210 según este análisis de hoy. ¿Cuánto costará el metro cúbico de concreto, o perdón, el metro cuadrado, porque la unidad es otra, de contrapiso? Vayamos a analizarlo. No se desarrolla más que analizando. Me voy a la parte inferior. Lo voy a hacer más rápido, y lo voy a explicar mucho más rápido porque así creo que todos lo vamos a todos se nos va a quedar mucho mejor el aprendizaje, ¿está bien? Porque vas a tener que estar recordando lo que hemos hecho arriba, ¿ya? Por ejemplo, empecemos con los materiales. Tengo que conocer el trabajo, y lo voy a hacer rápido, ¿ah? Cemento, acasmayo, antisalitre. Profesor, ¿necesitas conocer el trabajo? Sí, para este trabajo solo se necesita arena gruesa y no se necesita piedra. Se necesita agua y se necesita la gasolina para la mezcladora. Y no se necesita más. Profe, la mano de obra, ya te dije, capataz, operario, oficial, peón. Profe, equipos y herramientas. Herramientas manuales y mezcladora de concreto. Vibradora no quiero usar. ¿Ya? Empecemos con las unidades. En ese orden hemos hecho el concreto anterior, lo vamos a hacer igual. El cemento te lo venden en bolsas. La arena gruesa en metros cúbicos. El agua en metros cúbicos. La gasolina en galones. La mano de obra siempre es hora hombre. Los equipos, las herramientas es porcentaje de la mano de obra y la mezcladora es hora máquina. Profe, los precios, cotizas, no te olvides. Dijimos arriba que el cemento estaba a 25, mantengo el precio, le quito el IGB. La arena gruesa, si no me equivoco, le habíamos puesto un precio de 24 soles. ¿Lo mantienes? ¿Por qué no? Si es el mismo proyecto, le quitas el IGB. El agua, habíamos dicho que estaba a 5 soles el cubo, le quitas el IGB. Y la gasolina habíamos quedado que estaba a 14 soles el cubo, le quitas el IGB. La mano de obra tienes que buscarlo en Capeco nuevamente, y me voy a buscarlo a Capeco, o en este caso en el Word, 2753, 2294, 1814, 1639. Precios de Capeco. Las herramientas manuales todavía no las tengo, y el precio de la mezcladora, de nuevo, me alquilan a 100 soles, le quito el IGB, y como me lo alquilan por día, yo necesito la hora, lo divido entre 8. ¿Ya? Lo divido entre 8. Vayamos a la cantidad. Profe, para las cantidades también se usan tablas, para todos los concretos, por suerte se usan tablas. Es muy fácil desarrollar análisis de concretos. Entonces nos vamos a buscar la tabla del concreto para contrapisos. ¿Ya? Aquí está. Yo lo dejo ahí en la pantalla para que tú puedas ver que arriba hemos tenido el concreto 210, pero ahora vamos a usar el contrapiso. ¿Ya? El contrapiso. Vamos a ponerle un subrayado pues de color verde. Ya está. El contrapiso necesita 8.05 bolsas de cemento, necesita 1.03 metros cúbicos de arena y necesita 153 litros de agua. ¿Esa información la ponemos en el análisis? Sí. 8.05 bolsas de cemento. ¿Qué más faltaba multiplicar? El desperdicio, profesor. Arriba fue 5%. Para contrapisos le quiero poner 10. Tal vez considero que en este tipo de trabajos entra más desperdicio. Le pongo 10%. Si tú deseas, le pones 5, le pones 15, le pones 20. Te recomiendo que sea entre 5 y 10 nada más, ¿ya? Listo. Se acabó. Sería 8.855, porque así lo hemos hecho en concreto para zapatas. Pero ¿sabes qué? Acá sucede un cambio. La unidad cambió, ¿ya? La unidad cambió. La unidad es en metros cúbicos, y la unidad del contrapiso y la unidad de la zapata era en del contrapiso es en metros cuadrados, y la unidad de la zapata era en metros cúbicos, ¿ya? Ahora es metros cuadrados, y antes eran metros cúbicos. Antes usaba los valores de la tabla y lo multiplicaba por el desperdicio, se acabó. Ahora, ¿qué tengo que hacer si la unidad ha cambiado? Lo siguiente, tienes que multiplicar
los valores de la tabla, los desperdicios y adicionalmente el espesor, que acá en el nombre aparece. ¿Cuánto es el espesor de este contrapiso? 5 centímetros. ¿Cómo paso centímetros a metros? Entre 100. Entonces es 0.05. A ver, vamos a ver si se entendió con la arena, ¿ya? Profe, quiero desarrollar la cantidad de arena. Bueno, te vas a tu tabla. La tabla dice 1.03. 1.03. Desperdicio 10%, profesor. 1.10. Necesito, ahora, si fuese en metros cúbicos, acabé. Pero como está en metros cuadrados, necesito ahora el espesor. 0.05. El agua, a ver, vamos a ver si ya queda claro con el agua. 153 litros. 153 litros. Desperdicio 10%. Espesor 0.05. Pero, entre 1000, porque yo lo necesito en metros cúbicos, no en litros. Se acabó. La gasolina nuevamente lo dejamos para el final, pero materiales supuestamente ya se terminó. La mano de obra, te dije que la cuadrilla la defines tú y nadie más que tú, ¿ya? Capataz, nuevamente quiero 25% de su tiempo. Acá sí necesito 3 operarios, o pueden ser 2, o pueden ser 4, depende de ti. Quiero solamente un oficial y quiero 6 peones. Esta cantidad, o este grupo de personas, quiero que me hagan 80 metros cuadrados por día, ¿ya? Nada más, nada más. Fue un poco menos de cuadrilla, me parece, que el anterior. Sí, ahora estoy usando 10 personas, en el anterior usé 11. Fácilmente el oficial, te digo la realidad, puede desaparecer, no pasa nada. Si tú usas 9 personas, probablemente hasta 80 metros cuadrados se siga manteniendo, pero le quiero poner uno más, ¿no? Desarrollemos la cantidad. Cuadrilla por 8 entre rendimiento, profesor. Me detengo. Como estamos en un curso, como estamos en la etapa inicial, y sé que ustedes ahora no pueden preguntar, tal vez algunos digan, profe, pero ¿de dónde salió la cuadrilla? De la experiencia del que elabora el análisis, en este caso mío, ¿ya? No usas libros, porque es la experiencia de esas personas que han redactado el libro. No usas otros expedientes, porque es la experiencia de esos señores, de esos proyectos. ¿Te sirven de referencia? Sí. Claro, por ejemplo, si yo veo que en un expediente 10 personas hacen 100 metros cuadrados, yo no voy a ser loco de poner 500 metros cuadrados de rendimiento. O sea, si en el expediente encuentro 100, me sirve para saber que yo también puedo hacer 100, pero también puedo hacer 110, o también puedo hacer 90, o también puedo hacer 80. Te sirve de referencia. Continuemos. Cuadrilla por 8 entre rendimiento. Cuadrilla por 8 entre rendimiento. Cuadrilla por 8 entre rendimiento. Se acabó. Pasemos a las herramientas. Te recomendé 3%. ¿De qué? De lo que te sale en la mano de obra. Listo. Pasemos ahora a la mezcladora. Profesor, en mezcladora tú tienes que poner igualito que la mano de obra. Primero cuadrilla. Quiero una mezcladora. El rendimiento ya está, sigue siendo 80. Entonces la cantidad es una mezcladora por 8 horas entre rendimiento. Listo. El costo te está saliendo 31 soles por metro cuadrado. ¿Ya? Te está saliendo 31, no vas a cobrar 31. ¿No? No te lo puedo permitir. ¿Está bien? Tienes que cobrar 10 o 20% más. 20 también. Si te sale 31, ¿cuánto cobras? 37. ¿Estás haciendo algo malo o no? Así se hacen los proyectos. ¿Ya? 37. Claro, porque algunos piensan que estamos haciendo mal. En realidad, no lo estamos haciendo. ¿Ya? 37. Es más, mejor, eso les cuento después, ¿ya? No les cuento después. Listo. Hemos puesto en el costo unitario, miren, el costo venta que salió en el análisis, y hemos multiplicado el precio. Se acabó. Se acabó y te estoy nuevamente explicando. Cuerpo, encabezado, información. Cuerpo, partidas.
cuyas partidas tienen metrado, cuyos metrados tienen un costo, que el costo sale de un análisis que hemos resuelto hace unos minutos, ¿ya? Terminado el cuerpo, que son las partidas o las tareas, sigue el pie, y el pie se desarrolla de la siguiente manera. Costo directo es la suma de las partidas, de los parciales de las partidas. Facilito, mira, lo dejo ahí como para que lo sigas bien. Es más, lo voy a hacer un poco más grande. Es la suma de las partidas, de los parciales de las partidas. Los gastos generales, ese es un tema que se puede desarrollar fácilmente en 5 clases. O sea, definitivamente es un tema muy importante. No lo vamos a ver. Los gastos generales son gastos como, por ejemplo, el pago del ingeniero, el pago de los seguros, el alquiler de las camionetas, el combustible de ese alquiler, el pago del contador y otros gastos más. No lo podemos ver hoy con un tema de tiempo, ¿ya? Un favor, para poder continuar, cualquiera que haya ingresado nuevamente hoy a sesión, pongan silencio su audio, por favor, ya. Me falta muy poco para terminar y ustedes hacen sus preguntas. Muy poco me falta. Entonces, otra forma de calcular los gastos generales es simplemente multiplicándolo por un porcentaje del costo directo. Pero esa forma realmente no es la mejor. La mejor es que realmente se dedique tiempo para hacer esto. Te dije que se hace en 5 clases, no lo podemos hacer. Hoy vamos a definir que los gastos generales son simplemente el 10%. ¿Ya? Entonces, si es el 10% de 99.000, es 9.000. Las utilidades sí, solamente es un porcentaje. ¿Ya? Las utilidades es un porcentaje. Por ejemplo, 5%. ¿Ya? 5% de 99.000. El subtotal es la suma de este costo directo, de este gasto general y de esta utilidad. Y el IGB es el 18% de este subtotal. ¿Ya? Y el total presupuesto que tú vas a cobrar es la suma del subtotal más el IGB. 134.000 soles es lo que tú vas a cobrar por este trabajo. ¿Y se acabó? Imprimes esto, imprimes lo que aquí tengo y lo presentas a tu cliente. Lo que estás haciendo es elaborar un presupuesto para poder presentar a tu cliente. Y tu cliente revisará y aprobará tu proyecto y ejecutarás la obra. Así se hace, ¿ya? Me detengo rapidito por lo siguiente. Profe, pero acá aparece utilidad, 5%. ¿Ya? Aquí hay una utilidad. Aquí hay una utilidad y dice claramente que yo voy a ganar 4.973. 4.973. ¿Qué pasa con esa diferencia adicional que yo estoy cobrando? 527 con 439. A mí me cuesta 439, pero yo estoy cobrando 527. Ahí también estoy ganando. Depende. ¿De qué depende? Número 1, depende de si tú ejecutas, o sea, si el ingeniero residente es responsable y la empresa en conjunto es responsable, va a hacer de que este análisis se cumpla. Y hacer que este análisis se cumpla es comprar los materiales que dice acá y no más. Pagar esos precios y no más. Y usar estos materiales y no más. Si eso se cumple, te va a costar 439 y la diferencia va a ser una utilidad tuya. Felicidades, nos invitarás un ceviche a todos, ¿ya? Esa es una utilidad adicional si tú cumples lo que estás diciendo en este papel. Pero si no lo cumples, ¿qué pasa si, bueno, te vas a la ferretería y no encuentras cemento de 25, encuentras cemento de 27? Esa utilidad se va a ir perdiendo, hasta que al final te puede llegar a costar lo que tú estás cobrando, 527. Entonces, resumen, solamente su utilidad, esa diferencia de costos, siempre y cuando tú cumplas lo que estás poniendo en tu análisis. Si no lo cumples, no es una utilidad, y tu utilidad solamente son los 4.900 soles, ¿ya? Bien, se acabó. Se acabó. Acabé el presupuesto de obra, acabé el análisis, ¿ya? Acabé el análisis. Te comento algo. Cuando tú estudies ese 10, te recomiendo mucho que estudies ese 10, mucho. Una vez que termines, claro, el curso Costos y Presupuestos, ya sea en la universidad o ya sea en 100% de ingenieros, que también se dicta,
Una vez que tú termines este curso Costos y Presupuestos, te recomiendo que estudies S10. ¿Por qué? Sobre todo, y una de las cosas principales, es porque te calcula recursos. Créeme que calcular recursos es muy complicado. Mira, yo voy a calcular recursos en Excel porque son dos tareas, pero si no me demoraría horas, horas. Y tú sabes que para un proyecto de construcción, si tú estás hablando de 2 tareas, es en realidad un servicio pequeño. O sea, para un proyecto de construcción, hablar de 500 tareas es lo normal, o sea, y pueden ser más. Entonces, el S10 te va a ayudar a calcular los recursos. ¿Ya? Vamos a calcular recursos. Te enseño a calcular recursos. Para calcular recursos, tú necesitas haber desarrollado, número 1, el análisis. Por eso es importante, el análisis. Ese análisis te botó recursos, ya sea de materiales, ya sea de mano de obra, ya sea de equipos. Esos recursos se ponen acá, mira, si tú te das cuenta son los mismos, aquí están, aquí están los recursos, los mismos recursos de tu concreto para zapatos. Mantienes la unidad, aquí está la unidad, no he tocado la unidad. Mantienes la cantidad, lo hubiese puesto, solamente que he esperado para que tú lo veas, ¿ya? Control C y lo pego. Mantienes la cantidad de todos, de la mano de obra, de los equipos, de los materiales. Mantienes la cantidad de tu análisis. Ya, pero ¿sabes cómo se calculan recursos? ¿O cómo se calculan materiales, mano de obra, equipos? Multiplicándolo por algo que se llama metrado. Nada más. Entonces, te vas a tu presupuesto, regresas a tu presupuesto, y dice 120 metros cuadrados es el metrado de concreto para zapatas. Entonces le pones a todo 120, perdón, metros cúbicos, 120 hasta alcanzar hacia 120, 120, 120, 120, 120, acá no, copié 120, 120, 120, 120, 120, listo. Profe, ¿qué son estos totales? Es la cantidad de materiales, equipos y mano de obra que necesita tu proyecto. El S10 te lo calcula muy rápido y te agrupa todos los materiales de todas tus partidas. Acá lo hacemos por separado y demoraría mucho en agrupar. ¿Ya? 1225 bolsas de cemento vas a necesitar para desarrollar las zapatas. 65 metros cúbicos de arena gruesa y 66 de piedra chancada. Vas a necesitar 96 horas de mezcladora. Vas a necesitar en conjunto 61, mira la suma, 61 galones de gasolina. Ya, ¿eso es importante para una obra? Obviamente que sí. Si tú no tienes esa información, no empiezas a construir. Profe, para que quede más claro, hagamos el concreto del contrapiso. Listo. Contrapiso. Mantienes los recursos. Aquí están. Mantienes las unidades. Aquí está. Copias las cantidades. Copias las cantidades. Me faltó gasolina. Copias las cantidades. 48 de las horas. Copias las cantidades. Aquí están las cantidades. Lo pegas aquí. Copias las cantidades de mano de obra. Lo pegas aquí. Copias la cantidad de herramienta y mezcladora. Lo pegas aquí. Metrado. Te vas a tu presupuesto. Dice 960 metros cúbicos. Y hasta cansarte pones 960, 960, 960. ¿Qué acabamos de obtener? La cantidad de materiales, mano de obra y equipos que necesita tu contrapiso. ¿Cuántas bolsas de cemento vas a comprar para este contrapiso? 425 bolsas. ¿Cuántos galones de gasolina vas a comprar para este contrapiso? 46 galones. ¿Cuántas horas de mezcladora vas a alquilar? 96 horas. ¿Ya? Todo lo que sea total, vas a tener que comprarlo. Se acabó. Esto te lo hace mucho más rápido el S10, ¿ya? Esto en definitiva te lo hace mucho más rápido el S10. Se calculan recursos. No te olvides que ahorita yo estoy desarrollando para luego completar en este Word ¿sí? La importancia de los costos y presupuestos en un proyecto de edificaciones, ¿ya?
Y ya vamos desarrollando varias importancias. Pasémonos a los rendimientos. Mira, hacer también un análisis de costos unitarios. Hacer un análisis de costos unitarios te sirve para saber cuántos días te vas a demorar en tu proyecto. ¿Cómo se hace? Pones tus partidas primero. Ya puse concreto para zapatas, puse concreto para contrapisos. Pones tu metrado. Tu metrado, por ejemplo, es 120 cubos y 960 cubos. Pones las unidades, metro cúbico, metro cuadrado, y pones los rendimientos del análisis que tú has realizado. Por ejemplo, el rendimiento del análisis, me voy al análisis de zapatas, es 10 cubos, y el rendimiento del análisis de contrapiso es 80. Listo. ¿Cómo sale la duración de días que te demora tu tarea? Dividiendo. ¿Qué? Metrado entre rendimiento. 12 días. Dividiendo metrado entre rendimiento. 12 días más. ¿Qué pasa si para ti te parece demasiado 12 días? Contratas el doble de personas para hacerlo más rápido. No hay otra forma. ¿Ya? Por ejemplo, concreto para zapatas 12 días, vamos a suponer que para mí me parece suficiente. Está bien, 2 semanas, de lunes a sábado, 2 semanas. Entonces mantengo la cuadrilla. Mantener la cuadrilla es ponerle 1 y nuevamente dividir la duración entre la cuadrilla. Pero concreto para contrapisos tal vez me parece demasiado. Tal vez yo quiero que se haga en la mitad del tiempo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Duplicar tu cuadrilla. Si duplicas tu cuadrilla, obtendrás 2 entre 2, 6 días para hacer el contrapiso. ¿Está bien? Entonces no se olviden, desarrollando un análisis de costos también vas a obtener la duración de las actividades. Ya. Recuérdenlo, zapatas 12 días, contrapiso 6. Me paso a cálculo diario. Me paso a un calendario diario. El calendario diario es, también te recomiendo que estudies MS Project, básico, ¿ya? Te recomiendo bastante que estudies MS Project. A un nivel avanzado, porque si alguien, por ejemplo, me dice, no, yo sé MS Project básico, es que no sabes. O sea, ¿para qué te sirve un MS Project básico? No te sirve para nada, ¿ya? Tienes que saber un MS Project en el nivel avanzado. Un nivel avanzado es, obviamente, ponerle recursos, sacar tablas dinámicas, por ejemplo, sacar resultados, tal vez hacer seguimiento en ese MS Project, porque si realmente uno sabe el nivel básico, no sabe MS Project. Entonces, una vez que tú has calculado tus recursos, ¿ya? Una vez que tú has calculado tus recursos con S10, puedes calcular tus calendarios con MS Project. También nacieron del análisis. ¿Cuánto dura mis zapatas? 12 días. Si es un calendario diario, que lo vas a ver en el MS Project, se van a pintar los 12 días de trabajo, que lo estoy pintando de color amarillo. 6 días la primera semana, llega domingo. 6 días la segunda semana, llega domingo. Contrapiso, ¿cuánto dura? 6 días. Entonces, la primera semana voy a suponer que no hago contrapisos y la segunda semana, los 6 días siguientes, sí los termino. Ya está. Todo lo que acabo de poner de amarillo es el calendario diario de esta actividad. Normalmente los calendarios diarios de actividades no te sirven mucho. Es más, ni siquiera te recomiendo que los presentes, porque tiene mucho margen de error. Por ejemplo, te explico. No me conviene a mí, como ingeniero civil, decirle a mi gerente que acá, vamos a suponer, ¿ya? ¿Cuándo termina la cuarentena? Me parece que termina el 26, ¿no? Sí. No me conviene a mí decir, ¿sabes qué? Voy a acabar las zapatas, vamos a suponer estas zapatas, el 30 de abril. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si acabo el 1? Me estoy atrasando. Entonces, te conviene simplemente trabajar por semana. Es decir, voy a desarrollar zapatas la primera semana después de terminada la cuarentena. ¿Me dejo entender? Entonces, pero si bien es cierto, tú necesitas sí la información diaria, porque a partir de ahí te van a salir otro tipo de calendarios o la curva S. Pero te recomiendo que la presentes, solo la presentes, no que lo elabores, porque no se elabora de manera semanal, se elabora de manera diaria, pero lo presentes semanal. Te va a ayudar mucho porque
no incumples normalmente tus calendarios, que a veces suceden. Por ejemplo, mira, si yo estoy pintando acá que voy a desarrollarlo en 2 semanas, un calendario semanal aparecerá así, 50% la primera semana y 50% la segunda. Si en el calendario diario me sale que la primera semana no voy a hacer nada y voy a terminarlo todo la segunda semana, 0% la primera semana y 100% la segunda semana. Presentarlo de esta manera definitivamente te ayuda más. ¿Qué pasa si tú lo acabas antes en buena hora? ¿Qué pasa si tú te demoras un día más, pero dentro de tu semana, que es, normalmente en construcción esas cosas suceden muy seguido, igual no incumples porque sigues diciendo de que estás dentro de la semana que tú planificaste? ¿Está bien? De todas maneras tienes que tener mucho cuidado en atrasarte, pues, ¿no? Listo. Con esto he terminado eh, lo que yo quería ahorita, lo que yo hoy día quería explicarte con respecto a los costos y presupuestos, y vamos a comenzar a poner la importancia de los costos y presupuestos, ¿ya? La importancia de los costos y presupuestos, según lo que hemos aprendido solamente hoy, ¿ya? Para que veas lo importante que es, ¿ya? Según lo que hemos aprendido hoy. A ver, empecemos. Nos vamos al Word, está bien, nos vamos al Word, un segundo. Listo. Primera importancia, saber el costo de una obra. ¿Listo? Anticiparte a conocer el costo real de un proyecto. Primera importancia, ¿está bien? Si nosotros hemos desarrollado todo este presupuesto, es porque tú no te adelantas a ejecutar un proyecto sin antes saber cuánto cuesta. Y nunca lo vas a hacer. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que quieres construir tu casa. ¿Tú te aventarías mañana a construir tu casa tal vez sin ahorros, diciendo, bueno, gasto lo que tengo? Imposible. Primero necesitas saber cuánto te va a costar. Si el proyecto, si tu casa te cuesta 60.000 soles, 70.000 soles o 100.000 soles, te aseguro que para que tú te animes a construir probablemente necesites tener la mitad como mínimo, ¿no? Entonces, eso es una de las primeras importancias. Anticiparte a conocer el costo real de un proyecto. Cuando hemos terminado esto, ¿qué más hemos logrado saber? La utilidad. Entonces, conocer la utilidad del contratista. Es otra de las importancias de un proyecto. Si alguna persona te dice de que es importante, para mí es muy equivocado, ¿ya? Un negocio de construcción, sobre todo, necesita ser rentable, o todo tipo de negocio necesita ser rentable. ¿Qué tanta rentabilidad necesita tener un proyecto de construcción? Te aseguro que mínimo un 20% de rentabilidad. Entonces, es bien improbable que un inversionista invierta 1 millón de soles para ganar 5%. No, tú como ingeniero o arquitecto o profesional en construcción necesitas saber anticipado la utilidad que va a tener tu contratista. ¿Está bien? Eso se conoce gracias a los costos y presupuestos. Si no, no se invierte. Nadie invierte. ¿Ya? 2, elaborar el presupuesto venta. O 3, perdón. El presupuesto venta es el presupuesto que vas a presentar en licitaciones. Importante no elaborar presupuestos para licitaciones, sí, porque si no, abres tu empresa y nunca ganas ni un proyecto. ¿Ya? Tu presupuesto venta. ¿Qué hemos hecho acá? Este es el presupuesto venta. ¿Por qué es el presupuesto venta? Porque los análisis de costos que hemos puesto aquí son análisis de costos venta. 4. Calcular la cantidad de materiales y conocer sus precios. También una importancia que hemos visto hoy, lo hemos visto acá. Calcular la cantidad de materiales y conocer sus precios. Importante saber sus precios, sí. Si no te vas a tienda, vendado los ojos, ¿ya? Definitivamente vendado los ojos. Yo nunca me voy a una ferretería a comprar por comprar. Muchos hacen eso, ¿ah? Se van a una ferretería y dicen, ¿cuánto? Dame pintura, dame lijas, dame y otros materiales sin saber cuánto cobraron. Pésimo. O sea, tienes que saber primero cuánto has cobrado, ¿ya? ¿Qué más? Calcular el tipo de equipos y conocer sus precios.
Lo mismo, equipos, mano de obra. Otra importancia, saber la categoría de tus trabajadores y sus días laborales totales. Tú contratas a un trabajador, imagínate un albañil, tú lo contratas y no le dices cuánto tiempo lo vas a contratar, no creo, ¿no? Y si lo haces, qué mala, porque definitivamente ese albañil también está buscando oportunidades. No está bien que tú lo contrates por 3, 4 días, tú tienes que decirle que contigo va a estar 15 días, 20 días, 30 días, un mes. No creas que la gente busca trabajo de un día. O sea, tampoco es así. Ellos también pueden tener oportunidades para poder trabajar en estos otros proyectos. Los costos y presupuestos te van a saber cuántos días contratar y qué tipo de gente contratar. Cuántos albañiles, cuántos carpinteros, cuántos fierreros, cuántos gafiteros, ¿ya? Otro, calcular según lo que hemos visto hoy. Calcular acá, ¿qué hemos visto aquí? Calcular la duración de las actividades de manera diaria y semanal. ¿Importante o no? Bastante importante. Cuando elabores el MS Project, que por cierto, el MS Project no se elabora de manera avanzada si no sabes el análisis de costos unitarios que necesitas, que todos necesitamos reforzar y seguir resolviendo, ¿ya? Te van a ayudar a calcular calendarios. Entonces, otra importancia, calcular calendarios de proyecto. ¿Qué son los calendarios de proyecto? Los calendarios de proyecto es, por ejemplo, saber gastos o inversiones. Gastos, vamos a hablar de gastos nada más. Gastos es decirle a tu gerente cuánto va a gastar por semana en su proyecto. ¿Necesita no saber eso? Sí, las empresas constructoras no son un banco. O sea, no les sobra el dinero. Tienen que prestarse o ver la manera de conseguir el dinero. O tal vez ver la manera de pedir un adelanto. Entonces necesitas siempre revisar tu calendario de gastos. ¿Cuánto voy a gastar la semana 1? ¿Cuánto voy a gastar la semana 2? ¿La semana 3? Igual aparece otro calendario, calendario valorizado. ¿Qué es el calendario valorizado? Saber cuánto voy a cobrar esta semana, la semana 2, la semana 3. Otro, calendario de recursos. ¿Qué son los calendarios de recursos que me botará el MS Project gracias a los análisis de costos? Saber cuántos materiales por semana. Uno no entra a un proyecto y tiene 10.000 bolsas de cemento en 5 meses y las 10.000 lo compra el primer día. El cemento, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Uno lo tiene que comprar el cemento de manera semanal o quincenal. ¿Sí me dejo entender? O sea, semanal o quincenal tú compras el cemento, no compras de manera total. El S10 te da el resultado total de cemento, pero el MS Project te lo dice semanal, ¿ya? Pero el MS Project te lo dice gracias al análisis. Otra importancia, desarrollar, ¿sí? Desarrollar la curva S y otras curvas, ¿ya? Porque existen varias. Importante, bastante, tu cliente te lo va a pedir. Sin el análisis de costos esto no sirve. Otro, para los que les gusta, por ejemplo, el PMI, ¿qué necesitas, o qué puedes elaborar gracias a un presupuesto de obra, o a los costos y presupuestos? Desarrollar el análisis de valor ganado. ¿Listo? Y por último, un buen presupuesto influye en la satisfacción del cliente y del contratista. Si tú no tienes un buen presupuesto elaborado, no solamente tu cliente o tu contratista van a estar incómodos con este proyecto, sino todos, hasta los propios trabajadores. Si el presupuesto está mal, imagínate, el presupuesto está mal y el contratista pierde plata, ¿con qué plata va a pagar a su gente? O sea, por eso es que también influye hasta el mismo residente, ¿ya? Entonces, un buen presupuesto influye en la satisfacción del cliente y del contratista. Acá hemos puesto, no sé, 3, 6, 9, 12 conceptos o importancias de un presupuesto de obra que me gustaría que obviamente le tomes la importancia, porque lo es, ¿ya? Le tomes la importancia a este conocimiento porque es importante, es importante. Y siempre
participes de los cursos o o de las capacitaciones que 100% Ingenieros puede organizar para ustedes, pues, ¿no? Bien, creo que yo he tratado de hacer una introducción, sí, es una introducción a costos y presupuestos, pero he tratado de darle pues un adicional, un nivel un poco interesante, ¿ya? Para que sea del gusto de todos. Entonces yo, ingeniero Tito Burgos, yo ya terminé. Ok, gracias, Martín. Hay algunas preguntas. Me gustaría de repente que nos apoyes en empezar. Ya, No sé si la leo. ¿Me escucha? Por ejemplo, ya, acá ya. dice, Américo Flores pregunta, dice, ingeniero, si es un presupuesto, aún no sabe quién es el inspector y residente. Me gustaría me explique sobre el encabezado. Ah, claro, por eso es que, a ver, en el encabezado de un presupuesto, la información urgente es la información que hemos completado. La información que no hemos completado es información no necesaria para elaborar el presupuesto. Tú puedes elaborar el presupuesto sin saber quién es el supervisor, sin saber quién es el residente. No, no es una información previa para hacer un presupuesto de obra. No sé si con eso respondí la pregunta. Ok. Américo Flores también pregunta, dice, pero está realizando el análisis de costos, ¿por qué agregar el 20% si cuando realizas el contrato de la obra, uno como empresa oferta los costos? Ah, ya. Por lo siguiente, tal vez no quedó claro, tal vez no quedó claro y tal vez también no expliqué algo. Mira, te comento, ¿ya? Te comento. Vamos a ver este ejemplo, el contrapiso, el contrapiso. El contrapiso, según mi costo planificado, cuesta 32 soles, ¿ya? Pero según mi venta, que es el 20% más, cuesta 38. Te pido que cobres 38. No, y te dije el por qué. O sea, el por qué es porque planificar, ¿ya? Esto es decir que así va a suceder las cosas, pero tú a veces no sabes si las cosas sucedan de esa manera, porque no necesariamente dependen del residente de obra. Me explico. Ahorita el coronavirus ha hecho que el precio de los materiales de construcción se eleve. Entonces, definitivamente, no solamente el coronavirus puede hacer que el precio de los materiales se eleve. Tú puedes planificar algo y puede suceder algo diferente. Ahorita el coronavirus va a hacer que el rendimiento de la gente disminuya, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente el plan de trabajo o la contingencia que tú tengas que hacer es que la gente no esté del todo cerca, o sea, tengan que tener mucho cuidado, tengan que estar muy protegidos o tengan que llevar una implementación diferente. Tantas cosas pueden pasar en un proyecto de construcción que tu planificación puede verse diferente. O sea, puede equivocarse, esa es la realidad. Tu planificación puede equivocarse. Cobrar 20% más es no solamente cobrar con la intención de ganar, es con la intención de que tú te protejas. ¿Ya? Es con la intención de que tú, aparte de, tú te protejas por cualquier cosa que pueda suceder o ganes más dinero. Entonces, mira, lo voy a congelar acá a los 38 soles. ¿Ya? Estos 38 soles, ¿por qué yo cobro? Más o menos entendí la pregunta. ¿Por qué yo cobro 38 si la intención de que yo cobrar barato es yo ganar los proyectos? Porque el mercado cobra caro. Busca en cualquier licitación pública cuánto cuesta el metro cuadrado de contrapiso y te aseguro que no cuesta 38 soles. Cuesta más caro todavía. Vamos a suponer que cueste 45 soles. ¿Cuánto cobrarías si ahora te dije esa información? Mira, vamos a suponer que todos tus competidores cobren 45. ¿Cuánto cobras tú? O sea, ¿vas a seguir cobrando 38? Probablemente me digas, profe, ya el 20% me quedó chico. Quiero cobrar 30% más. Entonces también es por un tema de que te comparas con cómo cobra el mercado. ¿Está bien? Si bien es cierto, tú necesitas buenos precios para ganar, pero también el mercado siempre te incluye ese 20%, siempre, porque si no, no se presenta. ¿Ya? Listo. Inge, su audio. A ver, hay una pregunta.
Hay una pregunta de Bea Costa, dice, ingeniero, una consulta. Visto casos que los desperdicios de los materiales e insumos se toman en cuenta los desperdicios al momento de hacer los metrados y otros al momento de hacer los análisis de precios unitarios. En el programa, ¿cuál sería lo correcto? No, en los metrados no se debería incluir el desperdicio. Lo correcto es en el análisis de costos unitarios. O sea, nuevamente les explico. El desperdicio en el metrado realmente me confunde. Porque decir desperdicio, la única manera de que tú incluyas un desperdicio es aumentando el valor. Por ejemplo, si tú dices que necesitas 9 bolsas por metro cúbico, decir que tienes desperdicio es aumentar el valor. Decir que necesitas 9.5, por ejemplo. ¿Me dejo entender de nuevo? Para un trabajo, por ejemplo, de pintura, vamos a suponer que tú necesitas 2 galones de pintura. Decir de que le quieres incluir desperdicio es aumentar ese valor. 2.5 galones de pintura. Siempre aumentas el valor. Entonces, se me viene a la mente que la única manera de incluir desperdicios a un metrado es aumentarle el valor del metrado, y eso está mal. O sea, uno no puede en un proyecto de construcción decir, yo he metrado 100 metros cúbicos de zapata, pero le voy a poner 120 por los desperdicios. Imposible. O sea, los desperdicios deben ir en el análisis. Ok. A ver, Matías pregunta, buenas noches. Si bien es cierto, los millones son variables de proyectos, pero creo que es mejor estandarizar los costos para no poder tener proyectos sobrevalorados, o al contrario. Se ve muchas públicas estandarizar en base a investigaciones de rendimientos, por ejemplo. Sería muy bueno, pero el problema es que nadie hace esa investigación. O sea, o alguien lo hace y se lo queda la información. Claro, sería muy bueno que se estandarice. Por ejemplo, en mi caso, te comento porque yo me dedico a costos y presupuestos, sé más o menos el rendimiento y las cuadrillas de las personas dependiendo de ciudad. Por ejemplo, yo sé qué cuadrilla utilizar y qué rendimiento usar si estoy en Piura, si estoy en Huaraz o si estoy en Trujillo. Pero si tú me dices, vamos a construir a Puno, o sea, ¿quién me estandariza eso? ¿Quién me estandariza que la información que yo ya tengo me sirve? Entonces, como nadie hace esa investigación, lo principal es preguntar del que sabe. Si una vez me toca un proyecto en Puno, ciudad que nunca he trabajado, te aseguro que yo antes de hacer mi análisis de costos me acerco a un ingeniero y le pregunto si los rendimientos y las cuadrillas que estoy utilizando sirven para esta ciudad. Esa es la respuesta, sirven para esta ciudad, porque no conozco la ciudad. Acá en Trujillo, yo he venido trabajando y puedo trabajar fácilmente hasta las 5, 6 o 7 de la noche porque todavía no oscurece. Pero ¿qué pasa si en Puno a las 2 de la tarde empieza a llover y torrencialmente y con garúas y quién sabe, hasta con rayos y todo? O sea, mi cuadrilla y mi rendimiento se ven sumamente afectados. Entonces, respondo la pregunta. Sería lo correcto que se estandarice, pero nadie lo ha hecho. Sería bueno que nosotros empecemos a hacerlo y obviamente lo empecemos a compartir, pero no encuentras esa información. Ok, Martín. Luego hay una pregunta con iniciales GLG a todos, dice, con respecto al ejemplo práctico, cuando operarios oficiales y peones se requiere contratar, ¿será cuánto? Partidas de concreto, dice FSUC 125 kilogramos por centímetro cuadrado, dice S/M, debe ser amortiguador. ¿Qué significa SM? Dice, ¿qué significa S/M? He visto ese concreto, FC 175 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué significa E/M? Es la pregunta de GLG. No entiendo del todo bien la pregunta. Me están preguntando qué significa /SM2, o sea, kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la unidad de la resistencia del concreto. ¿Eso es lo que me han preguntado? No estoy muy seguro. Bueno, ahí sería bueno que GLG pueda precisar. Lo que veo que es dice qué significa las siglas S en mayúscula /M, que va después de lo que dice la partida concreto FSUC 175 kilogramos por centímetro cuadrado.
Ah, Eso es lo que... me parece que están hablando de mi tabla. A ver, me parece que están hablando de mi tabla. Si encontramos esa unidad, lo puedo responder. 175 S A/C, solamente es lo único que he encontrado. ¿Ya? Si estamos hablando de A/C, es relación agua-cemento. Porque de ahí, no, en ninguna otra parte de la clase hemos mencionado el concreto 175, solamente en esta tabla aparece el concreto 175 y su relación agua-cemento de 0,51. Ok. Bueno, claro que... después, ¿qué pregunta dice? Buenas noches, ingeniero Picueta. Una consulta respecto al presupuesto. ¿Cuánto de gastos generales y utilidad máximo podemos poner en el presupuesto? ¿Normado? Dice. Ya. La utilidad, empecemos por lo más fácil, la utilidad. No está normado ni la utilidad ni el gasto general, te respondo así. Pero la utilidad te recomiendo que sean utilidades de 5 a 10%, ¿ya? O depende de lo que tu cliente te pide. Tu cliente te va a decir, en algunos casos, qué utilidad está acostumbrada a que sus contratistas le cobren. Yo he hecho eso. Muchas veces yo he sido cliente y le decía de frente a mi contratista, nosotros somos una empresa que no acepta utilidades mayores del 5 o 10%. Y se acabó. Entonces, tú puedes definir la utilidad. También lo define el contratista, porque recuerda que el contratista necesita ganar dinero. Entonces, tal vez una utilidad del 5% le es muy pequeña y le prefiere no presentarse a construir y cobra 10%. O sea, el porcentaje de la utilidad se define muy a análisis de cuánto quiere ganar el contratista y cuánto acepta el cliente que le cobre. Nada más, ¿ya? Pero los gastos generales... peor, no, ese sí no tienen para nada un porcentaje definido, para nada, porque pueden haber proyectos donde existan gastos generales de 8%, pero pueden haber proyectos donde existan gastos generales, y miren, y acá muchos se van a sorprender, de 60%. O sea, sucede lo siguiente, que los gastos generales no es un porcentaje. Yo les he dicho acá que los gastos generales es un porcentaje solamente porque no estoy explicando gastos generales. Pero en realidad los gastos generales son gastos detallados de obra. ¿Qué son gastos detallados de obra? Decir cuánto tiempo trabaja tu ingeniero residente y decir cuánto le vas a pagar a tu ingeniero residente. Decir cuánto tiempo trabaja tu ingeniero o tu gerente de proyecto y decir cuánto le vas a pagar a tu ingeniero de proyecto. Esos gastos en algunos proyectos pueden ser tan altos que los gastos generales son altísimos, pero también pueden ser muy bajos. Va a depender de tu cliente los gastos generales que tú necesitas. Te comento más o menos para que me entiendas, ¿ya? Yo me presenté a una licitación. Yo las licitaciones que me presento acá en Trujillo solamente me piden dos cosas. Ingeniero residente, que soy yo, y el ingeniero de seguridad, que es un prevencionista, que puede ser ingeniero civil o ingeniero industrial. Normalmente piden eso y no piden otros requisitos más. En el 2012 estuve trabajando en una empresa minera de Huaraz, donde el cliente pedía los siguientes gastos generales. Gerente de proyectos, controlador, prevencionista mínimo como 3, jefe de seguridad, ingeniero, no sé, te juro, ya hasta me olvido, o sea, te pedía tanto profesional, a veces hasta para trabajos pequeños. Imagínate el porcentaje de gastos generales que está acostumbrado a que sus contratistas le cobren a esa minera. Altos, definitivamente altos. ¿De qué depende? Del detalle. Por eso no está definido el porcentaje en ningún lugar. ¿Bien? Ok. Anderson Vázquez Saavedra pregunta, ingeniero, el costo, bueno, debe ser hora máquina, que ha puesto hora máquina, máquina de la maquinaria de eventos, ¿debe incluir el costo del operador o es mejor dentro de la mano de obra? Es lo que pregunta. En el caso de la mezcladora y la vibradora, te alquilan equipo, no te alquilan con operador, ¿ya? Ahora, si alguien viene y te dice, yo te quiero alquilar con operador, en realidad es muy extraño. Eso tal vez suceda en las casas, ¿no? O sea, tú vas a construir tu propia casa, tal vez alquilas una mezcladora y viene con el operador porque quiere ganarse el trabajo. Pero en una empresa de construcción esas cosas no pueden pasar. Tú defines con las personas que tú quieres trabajar y simplemente tú te alquilas el equipo, ¿ya? Entonces, en el caso de mezcladora y vibradora, por separado.
La demezcladora, su precio separado, y el operador, que puede ser un oficial o puede ser un peón, por eso es que no he puesto la palabra operador, porque estoy suponiendo de que esas personas lo están haciendo por separado. Pero en el caso, por ejemplo, de otro tipo de equipos como son retroexcavadoras, por ejemplo, si tú alquilas retroexcavadoras, a veces ahí sí te conviene que el precio que te alquilen incluya el operador, pero por un tema de estrategia tal vez, ¿ya? Pero igual, puede incluir como no. Tú te vas, por ejemplo, acá en Trujillo, en el óvalo de la Marina alquilan, te vas al óvalo de la Marina, cualquier retroexcavadora que encuentras por ahí, te pueden alquilar a 120 soles la hora, e incluye operador e incluye combustible. Quiere decir que en tu análisis no vas a tener que incluir ni operador ni combustible, porque el precio del alquiler ya los incluye, ¿ya? A menos que alquiles el equipo seco, sin operador y sin combustible. Ok. Bueno, ese Junior Anquise Juan, dice, buenas noches, ingeniero, ¿podría dejar el material, por favor? Bueno, eso ya... Eso, No escuché. no, dices si podría dejar el material, por favor. Dice, Junior Anquise Huanca, lo que pregunta. Ya, yo lo puedo pasar pues al ingeniero Tito Burgos y si... Ya, luego le pasamos como tenemos ahí la base de datos, le pasamos el enlace para que lo puedan descargar. Claro, claro, no hay problema. Lo ponemos al final. Felicita Shomira, dice, ingeniero, en la descripción de los costos unitarios con respecto al cemento, usted dio la marca Pacasmayo. Y tengo entendido, no se debe dar marcas, sino en todo caso especificar el tipo de cemento. Espero despeje mi duda. Le pregunta Felicita. Sí, correcto. Si estás haciendo un presupuesto para una entidad pública, no se debe poner marcas, definitivamente, ¿ya? Se tiene que poner, por ejemplo, cemento para, según el cemento que te pide tu especificación, tipo 1, tipo 5, etc. Pero sucede que si tú haces un proyecto para una entidad privada, ahí sí no hay ningún problema. Entonces, ahorita mi mente ha estado en desarrollar un análisis de costos para una entidad privada, y es por eso que he mencionado la marca, ¿ya? Marcas para privadas y no marcas para públicas. Así es. Ok. Pablo Ordóñez, ingeniero, ¿el desperdicio sí entra en la eliminación de material excedente por el esponjamiento? Sí. No, lo que pasa es que los desperdicios son de materiales. Y cuando tú haces eliminación de material excedente, tú solamente tienes equipos y mano de obra. No se me viene a la mente qué tipo de materiales podrías incluirle desperdicio. Lo que tú le incluyes, que no es desperdicio, es esponjamiento, es otra cosa. O sea, si bien es cierto, es el metrado por un 20%, 25%, 30% más, no es desperdicio, es esponjamiento, son cosas diferentes. Bueno. Sus pregunta, ingeniero, al calcular el costo de hora hombre, ¿por qué dividirlo entre 8? Dice, ¿hay una fórmula que se calcula? Allá. Lo que pasa es que el régimen laboral de Perú son 8 horas diarias de trabajo. Ya tú tienes que trabajar 8 horas de lunes a sábado y cumplir tus 48 horas semanales. Ahora, si bien es cierto, los sábados por lo general en las obras se sale al mediodía, es porque se acumulan horas de lunes a viernes. Pero por eso, como siempre se mantienen las 8 horas de trabajo por día, es que se multiplica por 8 horas. O sea, siempre es una constante. Si lo que me están preguntando es, profe, ¿puedo multiplicarlo por 7, por 6 o por 5? No. Siempre es 8. Oye, creo que la última pregunta es de Anderson Vázquez Saavedra y ingeniero Picueta. ¿El recurso capataz en la mano de obra es normativo? ¿Siempre consideran para obras públicas o privadas? Sí, miren, el recurso capataz es un recurso que no se viene usando, ¿no? En proyectos de edificaciones y especialmente en proyectos de provincia, ¿ya? O sea, dígase Trujillo, ¿no? Tú en Trujillo quieres buscar un capataz en cualquier proyecto de edificaciones, no lo encuentras, o sea, no existe. Sucede porque la función del capataz es normalmente pedir velocidad al operario, al oficial y al peón. O sea, se acerca a ese grupo de trabajo y les pide que avancen más rápido, ¿ya? Pero te comento por qué en edificaciones de provincia no se contratan a los capataces. Porque hay personas que los reemplazan.
¿Quién pide velocidad en los proyectos? El residente, el asistente, el maestro, y por no mencionarte muchos más. Entonces, hay tanta gente que lo puede reemplazar que se lo deja de contratar, ¿ya? Entonces, si la pregunta es, profe, ¿siempre voy a tener que considerar en mis análisis capataz? No. En Trujillo, por ejemplo, no se usa capataz. 0 puede fácilmente quedarse, pero depende por eso que tú evalúes tu tipo de proyecto. Yo no sé qué sucede en proyectos de gran envergadura, por ejemplo, en minería, o proyectos de gran envergadura, por ejemplo, en Lima. Puede ser que el capataz sea muy necesario, como por ejemplo lo era en los proyectos de carreteras que yo participaba. En proyectos de carreteras que yo participaba, yo me encontraba, por ejemplo, vamos a suponer en Chimbote, y mis máquinas se encontraban en Trujillo y en Guarmey. ¿Cómo yo controlar el avance de las máquinas en Trujillo y en Guarmey? Teletransportarme no puedo. Si me subía a la camioneta, llegaba a Trujillo en 4 horas y si me iba a Guarmey llegaba en 3. O sea, llegaba realmente no a controlar, simplemente a ver cómo iban las cosas, ¿sí? A controlar otro tipo de cosas, pero no avance. ¿Está bien? ¿Qué hacíamos nosotros para que esas máquinas produzcan o avancen lo que estaba programado? Contratábamos capataces, ¿ya? Entonces, te vuelvo a explicar, evalúa tu proyecto si necesitas o no contratar capataces. En carreteras se usan mucho. Imagino que en proyectos mineros o de gran envergadura que pueden haber en la capital de nuestro país también se puedan necesitar sin ningún problema. Pero en provincias es muy poco probable que encuentres capataces. Ok. Yo creo que han sido las preguntas. Nosotros, ingeniero Martín Astricueta, agradecerte por esta posición. Como tú dijiste al inicio, esta es una introducción. En una no vamos a poder aprender el tema de costos y presupuestos. Estamos planeando con Martín también, depende para más adelante, los ingenieros que están interesados para hacer un curso más completo, ¿no? Ahorita, por toda la contingencia que está viviendo pues, el país por el tema del coronavirus, yo creo que las clases presenciales van a estar muy difícil que se retome a un corto plazo, pero los ingenieros necesitan capacitarse y menos tenemos estas herramientas analógicas. Creo que, bueno, se ha escuchado bien, ha llegado bien la presentación y veremos más adelante que esté coordinando. Ya estaremos dando novedades a través de nuestra página. Creo que ha sido muy resumido y ha sido muy claro la exposición. Agradecerte, Martín, y agradecer a todos por su participación. Y estamos coordinando el material que nos va a enviar a todos como se han registrado. Le voy a alcanzar el enlace para que lo puedan ustedes ya trabajar, ¿ya? Eso ha sido todas las preguntas y luego vamos a coordinar con más novedades respecto a estos cursos virtuales. Muchísimas gracias, Martín. Estamos coordinando y muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias. Listo, gracias a todos. Chao.